Hola a todos los seguidores de la página de Cardiología y Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a estar hablando del cor pulmonar. Si has escuchado hablar del cor pulmonar pero no te queda claro en sí en qué consiste, este es el video que no te puedes perder. Pero antes te invito a que te suscribas aquí a la página de Cardiología y Terapia Intensiva, así que los temas que nosotros abordamos te es de interés. Así que te invito a que te suscribas a la página para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que vamos para allá. Aprender un poco sobre el abordaje semiológico del cor pulmonar. El cor pulmonale. El cor pulmonale es una afección del corazón secundaria a una hipertensión pulmonar arterial que conduce a una hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Es siempre debido a patología pulmonar. No se debe calificar de cor pulmonar la patología producida por valvulopatía mitral o aquella que es consecuencia de cardiopatías congénitas, caracterizadas por hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. La clínica se deriva de la hipertensión pulmonar con dificultad para el flujo arterial transpulmonar y es superponible al cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Los síntomas y signos claros son la hepatomegalia dolorosa, la ingurgitación yugular y el edema. En extremidades inferiores fundamentalmente. Hay además la clínica del cuadro pulmonar inicial. El cor pulmonale crónico. Este cuadro está ocasionado por diferentes procesos respiratorios, neumopatías intrínsecas, tales como la bronconeumopatía crónica obstructiva, la fibrosis pulmonar primaria. También son causas de cor pulmonar crónico la obstrucción de las vías aéreas altas, como por ejemplo la estenosis traqueal, la anomalía anatómica congénita de la orofaringe, entre otras. Y en general, cualquier neumopatía que produzca hipertensión pulmonar. Al aumentar la poscarga ventricular derecha, evolucionará hacia la insuficiencia cardíaca derecha. En la radiología depende de la neumopatía que lo produce. Respecto al corazón, se aprecian las prominencias de las ramas de la pulmonar en forma de coma en ambos ilios. El arco medio progresivamente más prominente por dilatación de la arteria pulmonar, de sus ramas y de las cámaras de salida del ventrículo derecho. Y en las fases avanzadas, la dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho. En el electrocardiograma se evidenciarán los crecimientos de las cavidades derechas, al igual que en el ecocardiograma. La obtención de buenas ecografías está dificultada por el factor frontera que representa las alteraciones intratorácicas, gran cantidad de aire entre el transductor y el corazón. Y en los laboratorios proporcionan datos propios de la insuficiencia respiratoria basal, como la policitemia, la hipoxemia, la hipercapnia, entre otras. En el cor pulmonale agudo, la causa más frecuente es el tromboembolismo pulmonar, que se deberá sospechar ante una clínica de dolor típico pleurítico, suele ser brusco, con aparición de tos y disnea. A veces esputos hemotoicos y cambio electrocardiográfico subjetivo de sobrecarga ventricular derecha. Existirá, pues, una sobrecarga derecha aguda que producirá un bajo gasto con repercusiones en la circulación sistémica con hipotensión y eventualmente un shock cardiogénico, pudiendo morir el enfermo en pocos minutos. En la radiografía puede ser normal en la fase aguda. Con posterioridad, si se produce un infarto pulmonar, puede aparecer una imagen de condensación pulmonar de forma triangular de base externa con o sin derrame pleural. El electrocardiograma puede ser normal o mostrar signos de sobrecarga derecha. Existen signos específicos, aunque poco constantes, como es la desviación del eje a unos 30 grados más a la derecha, solo valorable si se tiene un electrocardiograma anterior. La S1Q3 con Q en VF, morfología de bloqueo de rama derecha, el ST deprimido con ondas T negativa en D2, en D3 y en AVF, T negativa en precordiales derecha y S en derivaciones V6. La angiografía pulmonar es decisiva para el diagnóstico por razones evidentemente obvias. Y la gammagrafía pulmonar puede ser útil para evidenciar imágenes frías por déficit de captación, pero puede dar falsos positivos en casos de bronconeumopatías crónicas obstructivas muy evolucionadas. El tratamiento del cor pulmonale debe basarse sobre todo en la patología pulmonar basal. La insuficiencia cardíaca debe tratarse sobre todo con diuréticos. La digitálicos no parece tener utilidad en esta afectación. En la actualidad
se están usando los vasodilatadores con el fin de disminuir la hipertensión pulmonar. Aún no se ha determinado claramente pues, la eficacia del conjunto de fármacos que pueden utilizarse. Sin embargo, el objetivo es mejorar la sobrevida y la calidad de vida del paciente. El cor pulmonale agudo por tromboembolismo pulmonar, además de las medidas de soporte, requerirá tratamiento anticoagulación a dosis totales durante un periodo prolongado de tiempo. Eso se debe valorar según las normas y guías de la Escuela de Cardiología y Neumología. Bien puede ser por tratamiento oral o incluso parenteral. En un procedimiento que está dando resultados, debe ser efectuado en un medio hospitalario dotado de las unidades preparadas para el tratamiento parenteral. Si la información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que llegue a más personas.